Bienvenidos a este canal, un espacio creado para transformar vidas. Aquí no venimos a perder tiempo, venimos a ganar propósito, porque como dice la palabra de Dios. Hoy hablaremos de Romanos 6. Este canal es más que videos, es un movimiento. Aquí encontrarás reflexiones que despiertan tu fe, mensajes que levantan tu ánimo, y palabras que te recuerdan que no estás solo. La oscuridad nunca podrá apagar la luz que Dios puso en ti. Si alguna vez sentiste que tu vida no tenía rumbo, aquí descubrirás que Dios ya trazó un camino de esperanza, victoria y transformación. Este es tu lugar para crecer espiritualmente, motivarte y aprender a vivir con propósito en cierre, con energía y llamado a la acción. Ahora bien, ¿deberíamos seguir pecando para que Dios nos muestre más y más su gracia maravillosa? Por supuesto que no. Nosotros hemos muerto al pecado. Entonces, ¿cómo es posible que sigamos viviendo en pecado? ¿O acaso olvidaron que, cuando fuimos unidos a Cristo Jesús en el bautismo, nos unimos a Él en su muerte? Pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo. Y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. Dado que fuimos unidos a Él en su muerte, también seremos resucitados como Él. Sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Ya no somos esclavos del pecado, pues, cuando morimos con Cristo, fuimos liberados del poder del pecado. Y dado que morimos con Cristo, sabemos que también viviremos con Él. Estamos seguros de eso, porque Cristo fue levantado de los muertos y nunca más volverá a morir. La muerte ya no tiene ningún poder sobre Él. Cuando Él murió una sola vez, a fin de quebrar el poder del pecado. Pero ahora que Él vive para la gloria de Dios. Así también ustedes deberían considerarse muertos al poder del pecado y vivos para Dios, por medio de Cristo Jesús. No permitan que el pecado controle la manera en que viven. No caigan ante los deseos pecaminosos. No dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. En cambio, entréguense completamente a Dios, porque antes estaban muertos, pero ahora tienen una vida nueva. Así que usen todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios. El pecado ya no es más su amo, porque ustedes ya no viven bajo las exigencias de la ley. En cambio, viven en la libertad de la gracia de Dios. Ahora bien, ¿eso significa que podemos seguir pecando porque la gracia de Dios nos ha liberado de la ley? ¡Claro que no! ¿No se dan cuenta de que uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer? Uno puede ser esclavo del pecado, lo cual lleva a la muerte, o puede decidir obedecer a Dios, lo cual lleva a una vida recta. Antes ustedes eran esclavos del pecado, pero gracias a Dios, ahora obedecen de todo corazón la enseñanza que les hemos dado. Ahora son libres de la esclavitud del pecado y se han hecho esclavos de la vida recta. Uso la ilustración de la esclavitud para ayudarlos a entender todo esto, porque la naturaleza humana de ustedes es débil. En el pasado, se dejaron esclavizar por la impureza y el desenfreno, lo cual los hundió aún más en el pecado. Ahora deben entregarse como esclavos a la vida recta para llegar a ser santos. Cuando eran esclavos del pecado, estaban libres de la obligación de hacer lo correcto. ¿Y cuál fue la consecuencia? Que ahora están avergonzados de las cosas que solían hacer, cosas que terminan en la condenación eterna, pero ahora quedaron libres del poder del pecado y se han hecho esclavos de Dios. Ahora hacen las cosas que llevan a la santidad y que dan como resultado la vida eterna, pues la paga que deja el pecado es la muerte, pero el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. En reflexión. Este pasaje es uno de los más poderosos de la carta a los Romanos, porque nos recuerda que la gracia de Dios no es una licencia para pecar, sino una fuerza transformadora que nos libera del dominio del pecado y nos conduce a una vida nueva en Cristo. Puntos clave de la reflexión: la gracia no es excusa para pecar. En Pablo confronta la idea equivocada de que, porque Dios perdona, podemos seguir pecando. La verdadera gracia nos impulsa a dejar atrás la esclavitud del pecado, unidos a Cristo en su muerte y resurrección. En el bautismo, simboliza que nuestro viejo yo murió con Cristo y que ahora vivimos una nueva vida. Así como la muerte ya no tiene poder sobre Jesús, tampoco el pecado debe tener poder sobre nosotros. El cuerpo como instrumento de justicia. En Pablo nos invita a rendir cada parte de nuestro ser a Dios, no como herramientas del mal, sino como instrumentos para glorificarlo. La esclavitud transformada. Antes éramos esclavos del pecado, pero ahora somos esclavos de la justicia. Aunque la palabra esclavitud suena dura, aquí significa entrega total. Ya no vivimos bajo cadenas destructivas, sino bajo una obediencia que produce santidad y vida eterna. El contraste final: en el pecado siempre paga con muerte, pero Dios ofrece gratuitamente vida eterna en Cristo. Es la gran diferencia entre lo que merecemos y lo que recibimos
por gracia. Aplicación práctica. Decisión diaria. En cada día elegimos a quién obedecer, al pecado o a Dios. Esa elección define nuestro destino. Identidad renovada. No somos definidos por nuestro pasado, sino por nuestra unión con Cristo. Esperanza eterna. La vida en Cristo no solo nos transforma ahora, sino que nos asegura un futuro glorioso. Phrase Pyramid. El pecado promete libertad, pero esclaviza. Cristo exige entrega, pero libera. Suscríbete, comparte y activa la campanita, porque juntos vamos a encender la luz en medio de la oscuridad. La verdadera libertad está en caminar en la luz de Cristo, porque en Él no hay condenación, solo vida eterna. Que Dios bendiga tu núcleo familiar en el nombre poderoso de Jesús. Amén.